tiene una historia tremendamente compleja, de muchísimo trabajo, yo pienso, como persona, como ser humano, porque tuvo una infancia y una adolescencia bastante difícil. Así que bueno, les tengo que decir además que Saúl, que es una persona que le encanta el mundo artístico, hasta que le presentaron esto, y como él mismo siempre lo dice, le pareció tan ridículo la inversión que tenía que hacer, tan irrisoria, que no se lo tomó en serio. Estuvo más de 4 meses desde que inició sin hacer el negocio, y luego pasaron meses hasta que tuvo su primer resultado. Entonces yo también quiero que tú lo escuches, porque si hay algo muy bonito en Saúl es ver todo el proceso que ha tenido, todo el aprendizaje. Y claro, Saúl despierta y empieza a darse cuenta que quiere hacer el negocio, que le gusta, que ve una oportunidad aquí para tomárselo en serio, cuando va al GoPro. Y él dice que él despierta allí, ¿no? Viendo todos los compañeros, le dijeron que tenía que ir, le edificaron muy bien, ve la importancia también de ir a los eventos, y él dice, aquí algo, viendo a tantas personas, desperté, ¿no? Y empieza a hacer el negocio, pero luego pasó tiempo hasta que tuvo el resultado. Saúl luego se enamora del negocio. Como él dice, se enamora de la herramienta que quería simplemente para seguir catapultándose en el mundo artístico. Actualmente Saúl sigue un poco compaginando, sigue por ese sueño igual, sigue viéndolo como una herramienta, solo que, como te he dicho, está profundamente enamorado de la herramienta. ¿Y cómo yo sé que él está muy enamorado de la herramienta? Saúl tiene uno de los grupos o de los equipos más importantes en el negocio, que además está básicamente en toda América Latina. Si hay una cosa que destaca también de Saúl es la claridad con la que habla a las personas, todo lo que ha tenido que vivir con los equipos. Y si hay una cosa que también yo he aprendido en estos 3 años con Saúl, es la lealtad a la empresa, la lealtad a su línea de auspicio y la lealtad a todo su equipo. Y eso va más allá de un pin o de cualquier rango. Así que, Saúl, toda tuya la sala. Fundamentalmente lo que más me define es que soy escritor. Creo que es mi vocación. Luego surgió la vocación de networker. Y entonces al principio mi primer conflicto personal fue cómo yo compaginaba mi tema artístico con una cosa de cruceros. Porque para mí al principio solamente era una cosa de cruceros. Y como solamente era una cosa de cruceros y además de eso le añadía que la inversión, como decía Cristina, pues el que más o el que menos la puede reunir rápido, le di poca importancia. Yo siempre digo que uno abre un restaurante y está encantado de la vida y le pone neones y le pone flores y lo pinta y lo decora y le pone el nombre de su abuela, ¿no? Y las fotos de su abuela, e invita a todo el mundo, pero cuando abres un negocio de network marketing lo haces clandestino. Y te dicen, haz una lista de contactos, y te dice, hecho, tengo 10. ¿Está bien así? Y dices, sí, está bien con 10 si quieres seguir trabajando 70 horas de mesero. Hay un determinado tipo de personas que solo van al gimnasio en 2 etapas del año. Después de Navidad y un par de meses antes del verano. Después de Navidad por remordimientos. Remordimientos de conciencia para bajar unos kilos, ¿no? Por los excesos de la Navidad. Antes del verano, por algo que se llama ansiedad anticipatoria, porque saben que en verano la verdad saldrá a la luz, ¿sí? Porque cuando llega el calor ya no podrán andar escondidos debajo de la chaqueta oscura o debajo del abrigo largo o debajo de un montón de prendas que puedan disimular que están fuera de forma. Así que, viendo esto, podríamos decir que esas personas, ese tipo de personas que se activan después de Navidad o antes del verano, se apuntan al gimnasio por remordimientos de conciencia o por miedo a la verdad. Y los remordimientos de conciencia al final solo son una variante del sufrimiento, son un tipo de sufrimiento. Remordimientos de conciencia te hacen sufrir psicológicamente. Los remordimientos de conciencia no son más que dolor. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Son dolor. En algunos casos más grande, más acentuado, en otros casos ligero. Así que podemos afirmar que estas personas acaban yendo al gimnasio por dolor o por miedo a la verdad. Es decir, que en conclusión estas personas acaban yendo al gimnasio por dolor o por miedo. O por un cóctel de ambas cosas. Yo os lanzo una pregunta a cada uno. Te lanzo una pregunta. ¿Tú crees, si lo piensas bien, tú crees que tiene sentido ir a construir algo saludable, algo bello
y algo armonioso a base de llenar el tanque de tu voluntad únicamente con combustible basado en una mezcla de dolor y miedo? Te la repito. ¿Tú crees que tiene sentido ir a construir algo armonioso, bello, algo saludable, algo positivo, a base de llenar el tanque de la voluntad que necesitas únicamente con combustible basado en una mezcla de dolor y miedo? El dolor y el miedo no es que sean innecesarios, a veces son útiles. El dolor y el miedo pueden ser buen combustible para iniciar. Pueden ser buen combustible para un arranque explosivo, para tomar una decisión. Sí, a veces el dolor o el miedo te hacen tomar una decisión positiva, pero si todo el tiempo alimentas tu motor solo con el miedo o con el dolor, ese combustible se termina convirtiendo en veneno. ¿Sí? Si tienes miedo porque un león se presenta ante ti en medio de la selva, lo más probable es que se te llenen las piernas de sangre y vayas a echar a correr como un loco o como una loca. Si el león te alcanza, te muerde una pierna y tienes la suerte de que algo distrae su atención y te deja en paz, y tal vez, en el mejor de los casos, lo único que te ocasiona sea una herida grave, y puedes mantener cada miembro en su sitio, bueno, pues todo bien, y a lo mejor lo único que sucede es que la herida se infecta y la pierna comienza a llenarse de gangrena, y en ese momento puedes utilizar el dolor o el miedo a morir como el combustible que ponga en acción el motor que permita que tú mismo te amputes la pierna para sobrevivir. Y eso es positivo. Kevin pone cara de, hostias, sí, pero ahí es positivo. Si yo ahora mismo le digo a Kevin que agarre la herramienta más afilada que pueda imaginar y que se ampute una pierna, no solo me va a decir que me vaya al carajo, sino que además, si se lo propongo en serio, si le planteo la posibilidad de que tenga que hacerlo realmente, lo primero que le va a decir el cerebro de Kevin a Kevin es que Kevin sería incapaz de hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque a tu cerebro le cuesta ponerse en esa situación tan rápido. Le cuesta ponerse en circunstancias de una manera tan rápida como para poder llevarte a experimentar el miedo o el dolor que en las circunstancias reales te llevarían a ejecutar tú mismo la amputación. ¿Sí? Ese miedo o ese dolor pueden ser positivos porque te pueden salvar la vida en una situación determinada, pero sostenidos en el tiempo, creo que Cristina decía por ahí, eso no se puede sostener. Sostenidos en el tiempo, el miedo y el dolor, después de haber mutado, después de haberse convertido, de haberse metamorfoseado de combustible a veneno, lo que van a hacer es quebrarte. Te van a agotar y te vas a clavar de rodillas en el suelo. Y no para rezar, precisamente, sino porque estarás agotado y sin fuerzas de puro envenenamiento. Cuando hablamos del negocio y decimos que tenemos un centro de entrenamiento, yo lo considero casi literalmente un centro de entrenamiento. Y no solamente el centro de entrenamiento de Yes Movement, yo considero el network marketing un entrenamiento. Y os habla una persona que ha sido militar y que ha estado en cuerpos de operaciones especiales a muy alto nivel, trabajando mucho la mentalidad, muchísimo, y el dolor físico, muchísimo, pero el nivel al que estamos aquí tampoco dista mucho de lo que se pueda ver en un ámbito militar a ese nivel. El negocio es un gimnasio. Yo te invito a que te preguntes si te apuntaste a este gimnasio por dolor o por miedo. ¿Sí? Que te preguntes si lo que te hizo tomar la decisión fue dolor o miedo. Y si fue eso, si fue una de las dos cosas, o como decía antes, un cóctel de ambas, está perfecto. Está perfecto. Pero si ya llevas tiempo en el negocio y lo que te hace estar aquí sentada es una motivación alimentada de manera constante por dolor o por miedo, estoy totalmente seguro de que no estás disfrutando del negocio. Y si no disfrutas del negocio, difícilmente vas a construir un equipo saludable, bello y armonioso. Y difícilmente vas a construir ingresos.
que es una consecución de construir un equipo bello, saludable y armonioso. Pero en última instancia es lo que yo entré buscando, ingresos. El negocio necesita amor, como el gimnasio. Yo entreno por amor, yo entreno por cuidarme, por mi cuerpo, que es mi templo. Y a veces, por un placer inmediato, sucumbo y ensucio mi templo. Yo a veces, por un placer inmediato, yo sucumbo a ese placer y ensucio mi cuerpo, mi templo, siendo consciente de que lo estoy ensuciando. Pero yo entreno por amor porque sé que es positivo. Yo no me levanto y lo primero que hago es entrenar para quitármelo del medio, ¿no? ¿Sabes? Esta gente que dice, así ya me lo quito del medio. Yo no me levanto y me pongo a entrenar para quitármelo del medio y así poder seguir mi día en paz. No es que me dé la paz entrenar porque me lo quito del medio. El punto es que yo encuentro la paz entrenando. ¿Sí? Porque entreno con amor. Porque el entrenamiento es combustible para mi cuerpo, es alimento para mi cuerpo. Y yo te pregunto, ¿cómo podría uno no amar lo que alimenta su cuerpo? Si tú no encuentras paz haciendo tu negocio, habla con tu patrocinador y cuéntale cómo te sientes. De verdad. Creo que lo peor que te puede pasar es estar haciendo el negocio, involucrándote en todo, solamente con el piloto automático alimentado por el combustible del dolor o el miedo y estar empezando o estar experimentando una constante sensación de ansiedad haciendo el negocio. No solamente porque la vayas a transmitir, en el mejor de los casos estarás trabajando con tu patrocinador y él se encargará de transmitir la información, con lo cual tú estarás en un segundo plano, sino por lo que tú vas a experimentar. El negocio está ahora frente a la cámara, está en las reuniones que haces con tu equipo, está en las reuniones con tu patrocinador, pero el negocio sigue cuando tú apagas la cámara y cuando dejas esas reuniones y te vas solo a casa. Y tu negocio tiene que ser saludable porque la salud parte de ti, porque el negocio eres tú. ¿Sí? Pero para eso, para que puedas hablar con tu patrocinador, es importante primero que tú lo detectes en primer lugar y después actúes con honestidad y lo expreses con honestidad. Y yo te prometo, sin conocer a lo mejor a tu patrocinador directamente, que tu patrocinador ni te va a juzgar ni nada parecido. Si tienes miedo, si te duele tanto la vida que te encuentras haciendo el negocio por desesperación, yo te garantizo que tu patrocinador no te va a juzgar por eso. Pero sí que tiene la herramienta, o al menos estará en su línea ascendente la herramienta, alguien la tendrá para ayudarte a encauzarte, a endurecerte y a enfocarte en llenar tu voluntad con un combustible sano, eliminando primero el dolor y el miedo. Es decir, haciendo que tu combustible sea combustible y no veneno. Y esta es la primera clave. El miedo y el dolor terminan siendo veneno. Así que haz el negocio desde el amor. Hace 3 años a mí tú me dices esto y yo apago la cámara y me voy a ver Netflix. Digo, ¿cómo que haga el negocio desde el amor? ¿Qué es una estación de metro, el amor? O sea, ¿qué es desde el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde me voy a hacer el negocio desde ahí? ¿Sí? Busca un patrocinador o busca a alguien en tu línea de auspicio que sepa darte su visión sobre estas palabras, que seguro que te las sabe dar. En Navidad, todo el mundo sabe que habrá excesos, ¿verdad? Todo el mundo van llegando las Navidades y dice, madre mía, a ver este año cómo termino. Ya se da por hecho. Se da por hecho que en Navidad uno se pone hasta las orejas de chocolate, turrón, pavo, pollo, bistecs, champán, vino, cerveza, bollos, arepas, todo lo que cocine la abuela, la mamá o el tío Paco. Cuando te subes a un crucero, ya se da por hecho que bajarás con más kilos de los que subiste. En mi último crucero yo me propuse bajarme más en forma de lo que me subí. Y cuando estaba subiendo al barco pensé, va a ser muy difícil. Traen la lista de los alcoholes, la barra libre, los bollos, buffet, pizzas. Y dice, voy a intentar, porque si mi vida va a ser in cruises en gran parte y voy a estar en muchos cruceros, yo no quiero ser esclavo de tener que interrumpir un momento en que mi templo está limpio porque voy a hacer un crucero y me voy a sobrepasar. Voy a ver qué sucede si soy pulcro con mi templo y lo único que hago es
cenar por la noche, lo que me dé la gana, y el resto del día entrenar y estar sereno y en ayunas. E Irene puede dar fe de que no fallé ni un solo día. Y me bajé tan feliz, tan feliz. El primer día fue complicado. El primer día fue complicado. Es verdad que el primer día tiré de fuerza de voluntad, pero se hizo. Se da por hecho que uno va a tener excesos. Cuando estudias una carrera, se da por hecho que no serás el número 1 de la promoción y se da por hecho que con aprobar está bien. Que lo importante es conseguir el título, porque se da por hecho que es casi imposible ser el número 1 de la promoción. Algunos incluso dan por hecho que ponerse como objetivo ser el número 1 de la promoción es nocivo y perjudicial para el alumno. Algunos dan eso por hecho. Cuando tu prospecto no se conecta a la presentación, tú das por hecho que no le interesa. Y cuando se conecta, le gusta y paga, das por hecho que sí le interesa. Y todo esto lo das por hecho en lugar de reflexionar y dar por hecho que no tienes ni la menor idea de lo que en realidad le interesa a tu prospecto. No sabes si no se ha conectado por un asunto grave, si ha tenido un accidente, o si por el contrario ha firmado porque la noche anterior, no sé, encontró a su pareja con otra persona en la cama y el golpe ha sido tan duro que de manera emocional ha decidido hacer algo que le saque el dolor del pecho. Y ha pensado, al verte a ti, que este club de vacaciones podría sacarle ese dolor. Y todo eso lo ha pensado porque te ha visto a ti sonriendo en la presentación. Porque tu prospecto también da por hecho que si tú eres feliz aquí, él también puede serlo. Porque tu prospecto da por hecho que tú eres feliz y lo da por hecho solo porque te ha visto sonreír en la presentación del negocio. ¿Ves que todos damos cosas por hecho? Cuando empiezas tu negocio de mercadeo en red, se da por hecho que vas a ganar dinero. Y en nuestra compañía se da por hecho que vas a ser Board of Directors. Pero pasan los meses y comienzas a comprobar, en algunos casos, que no es un hecho, que no ganas dinero y que tampoco tiene pinta de que vayas a ser Board of Directors. Sin embargo, yo te invitaría a que le preguntaras a Cristina y Sakura cuánto dinero se puede ganar en Incruises en los primeros meses e incluso las primeras semanas. ¿Sí? Así que das por hecho que como a ti no te da resultados, es que te han engañado, que no te han contado toda la verdad, o peor aún, que los que sí ganan dinero y los que sí son Board of Directors tienen talentos especiales de los que tú careces. Y ya empieza esa voz en tu cabeza a decirte, uff, claro, es que mira cómo habla él. Claro, es que como tiene gafas, como vive en Andorra, como se ha comprado un equipo de fútbol, claro, si yo me comprara un equipo de fútbol también sería Board of Directors. Y es justo al revés. Das por hecho que tú estás haciendo lo mismo que los Board of Directors, pero que a ti no te sale igual de bien porque te faltan esos talentos. Así que das por hecho que es mejor abandonar. Y esta es la segunda clave. No prejuzgues a nada ni a nadie. No des nada por hecho. A mí se me parte el corazón, de verdad, cada vez que veo a alguien que da eso por hecho, cada vez que alguien decide que no tiene los talentos y abandona, cada vez que alguien pide el reembolso, cada vez que alguien desaparece, cada vez que alguien se desmotiva y claudica, yo siento una descarga eléctrica en el estómago, porque yo sé dónde estaba antes de empezar y dónde estoy ahora a nivel anímico. ¿Sí? A nivel de soñar, a nivel de ambicionar, a nivel de experimentar, a nivel de entender, a nivel de amar. Y cuando una persona decide irse, yo pienso, ¿cómo podría hacerle ver solo un 10% de lo que yo veo? Si solamente pudiera hacerle ver un 5% de mi visión a esta persona, yo a veces pienso, seguro que resistiría, seguro que se quedaría, solo con un 5%. ¿Cómo podría poner mi mano sobre la mano de esa persona como si fuéramos dos dispositivos electrónicos interconectados para yo poder volcar en su disco duro todos los datos de mi memoria? ¿Cómo podría explicarle a esa persona que yo estuve en su situación y que durante los primeros 14 días yo estuve más de 3 veces a punto de pedir el reembolso? La tercera vez que estuve a punto de pedir el reembolso, estaba ya a punto de ejecutar la petición
eché la vista a la izquierda, vi un armario lleno de ropa. Yo en ese momento estaba realizando mi mudanza número 15 en 7 años, viviendo en un sofá y trabajando 70 horas a la semana. Y lo que hice, en lugar de pedir el reembolso, fue meterme en una aplicación de venta de ropa usada y vendí mi ropa y me pagué un vuelo a Las Vegas. ¿Sí? ¿Cómo podría explicarle yo a esa persona que estuve a punto de no ir a aquel viaje en Las Vegas, al GoPro del que hablaba Cristina del año 2019? En aquel viaje, chicos, todo cambió para mí. No escuché una frase épica, no escuché la gran mentoría, luego escuché un montón, pero lo primero que me hizo conectar a mí, y Cristian estaba conmigo, Cristian Moreno, es entrar al estadio y sin escuchar nada, porque no había empezado todavía la capacitación, ver a 10.500 personas sentadas en la grada esperando que comenzaran las capacitaciones. De los 3 días de formación, que fueron unas 10, 22, como unas 28 horas de formación, yo creo que me pasé de pie entre 14 y 18 horas. En las gradas todo el mundo estaba sentado y había un loco de pie que no se podía sentar. Yo estaba que quería bajar al escenario. Yo ya quería dar una mentoría, no sabía de qué, no sabía qué iba a decir. Pero yo tenía tal fuego en el cuerpo que dormía 2 horas al día, me levantaba el primero, me iba a correr por Las Vegas, y Cristian lo sabe que estaba en mi habitación. Me acostaba el último, me levantaba el primero, me iba a correr y estaba encendido. Yo estaba el segundo día o el tercero afónico perdido, ya no podía ni hablar. No podía ni hablar. Mi madre me escuchaba por teléfono y me decía, hijo, tú te has enamorado y lo que pasa es que no me lo cuentas porque la has dejado embarazada. Digo, joder, mamá, vaya historia, qué buena. ¿Cómo se nota que tu hijo es guionista? De ahí te viene. Mi madre me escuchaba y me decía, tiene que ser que te has enamorado, no puedo entender cómo has viajado y tu forma de hablar ha cambiado tanto. Solamente con la energía que yo transmitía al otro lado del teléfono. En aquel viaje yo recibí inspiración y el combustible inagotable para no claudicar, para no rendirme. Porque lo que yo recibí de esas personas no solamente fue su energía en el primer momento, sino historias. Y no eran historias de multimillonarios, de fajos de billetes, de grandes lujos, no eran esas las historias. Eran historias de amor, de superación, de resolución de conflictos, de una mejor comunicación con la familia, de ambiciones, de sueños que estaban guardados, que poco a poco se fueron desempolvando y estaban sobre la mesa para ser cumplidos. Eran cosas tan emocionantes que en una carga diaria durante 9 días es imposible que tú no salgas de ahí de alguna manera, o pensando que todo eso es de locos o siendo uno más de los locos. Yo me uní. ¿Cómo le cuento yo a la persona que se quiere ir que yo estuve a punto de no hacer aquel viaje porque pensaba que el negocio no iba a funcionar para mí? Porque yo también lo daba por hecho. Pero en mi caso, no porque creyese que tenía carencia de los talentos que entendía que hacían falta para hacerlo, sino porque yo sentía que no me lo merecía. Porque en aquel momento yo creía que no me merecía nada bueno. Y no porque yo fuera malo, sino porque creía que merecer algo bueno es una bendición. Y que simplemente hay personas a las que les toca la bendición y personas a las que no. Y que simplemente a mí no me había tocado la bendición. Y lo daba por hecho. Daba por hecho que los bendecidos eran otros y que yo simplemente estaba codificado de una manera distinta. Así que tenía que vivir así, sin la bendición. Después descubrí que la bendición que recibes te la da Dios por tus acciones, sea para ti Dios, el universo, Yahvé, Mahoma, quien sea para ti Dios. Te las da Dios por tus acciones. Y entendí que si tenía un buen combustible para poder accionar constantemente, si yo tenía un buen combustible, podría accionar de manera constante y Dios estaría dispuesto a bendecirme. Pero yo no quería ni quiero la bendición del éxito. Yo no quiero que me bendiga con el resultado. Yo siempre le pido a Dios la bendición de la sabiduría para templar mis emociones, para no dejarme arrastrar por las emociones que puedan debilitarme, por las emociones que a esas personas que deciden claudicar
las llevan a hacerlo. Yo le pido a Dios que me bendiga con fuerza y con arrojo y con agallas para mantenerme en pie un minuto más cada vez. Si tú piensas en el negocio un minuto más cada vez, es como cuando estás en la cinta corriendo y piensas solamente en un minuto más, sin pensar en que quedan 25 minutos. ¿Sí? El barco, el transatlántico, cuando hay una inundación, lo que hace es estanqueizar módulos y se preocupa de estanqueizar módulo a módulo. No trata de tener todo el barco libre de la inundación, sino que va por módulos, se preocupa de lo que toca en cada momento. Este negocio necesita que tú te preocupes o que te ocupes de lo que toca en cada momento y que no estés con ansiedad anticipatoria. Yo le pido a Dios fuerza y arrojo, con el fin de estar un minuto más en pie. Y Él me da fuerza y arrojo. Y yo a cambio le entrego mis acciones cada minuto y trato de ser mejor cada minuto para que hora tras hora a Dios no le quepa ninguna duda de que ha sido una buena idea entregarme su bendición. Y eso me hace estar en paz y sentirme legitimado para que pasen cosas buenas. Si tú no accionas tu negocio, en tu cabeza hay una voz que te dice que tú no eres legítimo, que tú no estás bendecido para que suceda nada, porque no te lo mereces. ¿Sí? Pero recordad, como decía antes, que el combustible es el amor. Yo estaba en pie y desde muy pequeño he necesitado ponerle huevos, como decía Cristina, para afrontar un sinfín de calamidades. Abuso escolar durante 7 años consecutivos, todos los días. Cambio de colegio a los 3 años, el siguiente colegio desde el primer día, abuso escolar. 7 años, maltrato psicológico durante más de 30 años por parte de mi padre, intento de suicidio cuando yo solo tenía 18 años por parte de mi madre, y a través de todo eso, una idea recurrente en mí durante muchos años de que tal vez yo también podía quitarme del medio y dejar de luchar. ¿No? Cuando uno se quiere suicidar, no piensa en el acto en sí, no dice, me quiero suicidar, qué chévere, ¿no? Piensas, qué chévere que me quito el dolor de estar vivo, qué chévere que me quito el no estar enfocado en nada, qué chévere que me quito la sensación tan angustiosa de no tener un foco, de no tener una vida con propósito. ¿Y sabéis lo que o por lo que me planteaba dejar de luchar? Porque el combustible que me hacía ponerle huevos no era amor, era rabia. Me mantenía en pie por puro dolor, porque no soportaba la desesperación que me generaba la idea de rendirme. Era una cuestión de por mis huevos no me voy a quitar la vida, por mis huevos no me voy a ir, por mis huevos no le voy a generar a mi entorno lo que yo sentí cuando vi a mi madre en cierta situación, pues prácticamente al borde de la muerte. Y ese combustible que me salvó la vida de pequeño se convirtió en veneno desde que fui adolescente. Y tuve que aprender a perdonar y a perdonarme, a soltar, a dar valor a lo valioso y a no enraizarme en lo trivial. Pecamos de enraizarnos en lo trivial. Perdemos el tiempo con lo trivial. Hasta que viene la vida y te da una hostia con una barra de acero en la cara y te das cuenta de cuántas trivialidades han estado ocupando tu vida. No hay amor sin perdón. Es algo que he aprendido. No hay amor si no hay perdón. Y a veces el perdón es contigo mismo. Y las cuentas pendientes, las que tengas contigo misma o con otras personas, son semillas ponzoñosas incrustadas en tu alma. Y tal vez no van a aflorar ahora, pero algún día lo van a hacer, eso te lo garantizo. Y van a dar frutos podridos. Y van a infectar tu cuerpo con veneno. Y el veneno son sensaciones, ideas, creencias, rabia, enojo, insatisfacción, ¿sí? Odio. Y creerás que luchas desde el amor, que te mantienes en pie desde el amor, pero el combustible que te mantendrá en pie será el otro. Y yo te prometo de corazón que tú no quieres ese combustible. El combustible del odio, de la rabia, del dolor y del miedo, no lo quieres. Al menos no a largo plazo. La cuarta clave, ya te la he dicho, no hay amor sin perdón. Así que sin perdón
no hay combustible. Por último, te quiero decir que el negocio eres tú. Aquí me puedo desviar y decirte que tu vida eres tú, pero el negocio eres tú. No nos desviemos. Ahora, en este momento. Y cuando se apague la cámara, el negocio eres tú. Y cuando te eches a dormir, tú eres el negocio. Y lo que sueñes, eres tú. Eso eres tú. El tiempo y el espacio en que lo hagas, eres tú. Y lo que reflexiones al despertar y las acciones, cada acción que tú decidas ejecutar mañana o no ejecutar, todas esas acciones no son más que tú. Y da miedo, porque entonces uno se tiene que hacer responsable de todo. Tú eres una pizarra mágica, blanca, impoluta, que desde el primer instante de vida comienza a grabar palabras con un cincel, con martillo y cincel. Y cada palabra es eterna en esa pizarra. Cada palabra que tú escribas va a estar para siempre en la pizarra. Cada palabra es una acción que hiciste o dejaste de hacer. Un paso que diste adelante o en aquel momento que retrocediste. Y tal vez te preguntas qué de mágico tiene la pizarra. La magia de la pizarra está escondida en la tercera clave. Recuerda, la bendición la tienen esas personas que cada vez que pueden rendirse siempre tienen combustible para dar un paso más. La magia es que tú puedes escribir acciones nuevas cada día y aunque las palabras que se escriben son eternas y por ello debes hacerte responsable de cada una de ellas, lo mágico es que al final predominarán un tipo de acciones sobre el otro tipo de acciones. Y aquí viene la quinta y última clave. Lo único que tienes que hacer en esa pizarra es enfocarte en que haya un mayor número de palabras alimentadas con el combustible del amor y no de las nutridas por el dolor o el miedo. Y recuerda que cada palabra grabada fue una acción. Así que si te enfocas en accionar desde el amor, la pizarra tendrá un espacio muy reducido para el dolor y el miedo. Y te podrás mantener en pie. Así que, finalmente, estarás bendecido.